predicación de la palabra, la exposición de la palabra, y es cuando viene el manjar, ¿no?, del culto, cuando vamos a poder recibir la palabra del Señor que nos habla a nuestros corazones y nos da fuerza, nos ayuda, nos enseña. Y es maravilloso, ¿no?, llegar a ese momento del culto. O sea, las alabanzas son bonitas, pasamos el tiempo cantando, adorando al Señor, es bonito derramarse el corazón delante del Señor, pero como escuchar la voz del Señor que te hable por medio de su palabra, no hay nada más valioso. Es la parte del manjar donde comemos el plato principal, la exposición de su palabra. Por eso te pido que tengas el corazón abierto, que puedas tener este tiempo en el que pedir al Señor sensibilidad para escuchar su voz. Hoy Dios ha querido traerte. Es verdad que muchos de nuestros hermanos no están y oramos para que el Señor los traiga el próximo domingo, pero hoy ha querido, tú particularmente, que estés aquí. Dios ha querido, Dios te ha levantado, te ha dado fuerza, has enfrentado las primeras dificultades del día, no solamente los externos, sino también lo interno. Cada mañana viniese una lucha, porque hay que levantar temprano, hay que preparar, que eso ya el Señor está ahí probando nuestra fe. Has enfrentado con la ayuda de Dios las primeras pruebas y hoy has venido aquí, porque Dios ha querido que estés aquí. Tenía una invitación, un lugar en su mesa que ponía tu nombre, porque quiere que escuche esta palabra. Por eso, pero esto no solo este domingo, esto es todos los domingos, por eso es un momento especial. El Señor nos ha traído porque quiere hablarnos, quiere decirnos, ¿no? Y hoy el tema es una nueva vida en Cristo. ¿Qué es esto? Vamos a verlo, pero vamos a pasar directamente a leer el texto. En Efesios 4, del 17 al 24, dice la palabra del Señor: Así que esto os digo y os pido en el Señor, que ya no viváis como los gentiles que viven de acuerdo a su mente vacía, con el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por su ignorancia y por la dureza de su corazón. Estos, después de haber perdido toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de inmoralidad. Pero esto no es lo que habéis aprendido de Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñado, y conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado de la vieja naturaleza, que está corrompida por los deseos engañosos, renovad espiritualmente vuestra carne y revestíos de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por ese amor que nos da, que hoy nos has citado aquí, nos has llamado, nos has convocado para poder adorarte, pero también escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser bendecidos. Ayúdanos, Señor, a ser confrontados también, Señor, por tu palabra. Quita toda aquella estructura que no te agrada, Señor. Mueve nuestra estructura para que tú puedas, tu Espíritu Santo, hacer que nuestro corazón crezca sobre tu fundamento, Señor, y no sobre el nuestro, Señor. Ayúdanos, Rey eterno, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a ver dos puntos principales. Es fácil. Este texto es, la verdad, que tiene mucha profundidad también, pero era fácil de dividir, homiléticamente hablando, ¿no? De un predicador cuando prepara cómo voy a enseñar el texto. Es fácil. Aquí hay dos premisas importantes que Pablo está enseñando. No vivamos como antes, porque está hablando de los gentiles, pero nosotros, gentiles impíos, ¿no? Aquellos que no conocen a Dios. Nosotros no nacimos conociendo a Dios. Entonces, no vivamos como antes para, segundo punto, vivir aprendiendo de Cristo. Entonces, seguimos, y esto tiene que ver con lo que estamos hablando esta semana. Seguimos en el marco de la unidad, de la vida de iglesia, de una eclesiología sana. Hoy vamos a hablar más de lo que es la práctica, la praxis, de la forma de vida, de un cristianismo práctico, viviendo con hechos y no con palabras, o mejor dicho, haciendo de las palabras verdaderos hechos.
Pues aquí decimos mucho amén, Dios sea alabado, que Dios te bendiga, ¿no? Pero no solamente debe quedar aquí, debe haber una práctica de las palabras pasar a hechos. Para ser iglesia, y porque somos iglesias, porque así somos, debemos aprender, pero también muchas veces debemos desaprender. Yo, por ejemplo, cuando pasé del catolicismo romano a la fe evangélica, tuve que desaprender. Y a veces muchos que llevan muchos años, o algunos que vienen de iglesias evangélicas no voy a decir, que están un poco en los márgenes con dudosa teología, como la teología de la prosperidad, otras cosas, tienen que desaprender. Y para eso es que se requiere humildad. Humildad. Yo, para estar aquí hoy, he tenido que desaprender para aprender. Y se requiere humildad, vaciarnos de aquello que no está bien, de lo malo. Pero no solo hablo de teoría o teología, sino también de afectos, de hechos, de ídolos. Para poder adorar a Dios debemos vaciarnos de los ídolos, por ejemplo, ¿no? Y esto es despojarnos también de nuestra manera antigua, humanista, cuando nosotros nos creíamos protagonistas, vaciarnos de esta manera de vivir. Y ahora poder practicar una manera diferente de vivir a la que vivíamos antes. Desde una posición humilde, sabiendo también quiénes éramos y quién somos hoy en el Señor y por qué somos esto en el Señor. Entonces, voy a hacer algunas preguntas antes de meternos más a profundidad en el texto. ¿Cómo era? Tú piensas, no hace falta que me contestes, pero tú piensas en tu corazón, ¿cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor? ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cómo es la vida de aquellos que hoy no tienen a Cristo? ¿Cómo debe ser nuestra vida ahora? ¿Cómo debemos vivir? Pero quiero decir algo, antes de que esto suene una exposición, no es mi intención que sea una predicación llena de moralina o llena de legalismo, al revés, sino que mi intención es que podamos ver la gracia de Dios en esto. Podamos ver que vivir de una manera diferente a como vivíamos antes no es algo legalista ni dogmático en un sentido humano, ni vamos a hacer esto para ganar puntos, no, sino que nace de la gracia de Dios, de un corazón agradecido a Dios. Es lo que nos debe empujar a vivir. Como dice en el dicho, mi abuela decía, la comida ni a la fuerza es buena. No se puede forzar. Pero sí es cierto que si has conocido al Señor y tu corazón se ha deleitado en su gracia, vas a querer dejar tu manera antigua de vivir para comenzar a vivir o practicar una vida que glorifique a Dios, que es aquel que te ha salvado. Y esto está muy bien. Pablo lo tiene muy... Bueno, Pablo, inspirado por Dios, lo ha pensado muy bien este orden. Porque la primera parte de la carta de Pablo a los Efesios, que nos está hablando de quién es Dios, su magnificencia, lo difícil que era por nosotros mismos llegar a Él y cómo Él ha querido llegar a nosotros. Esta segunda parte estamos viendo también los dones que Dios nos ha dado, el don de la salvación, ¿no? Y ahora esta parte, que si no está bien aplicada, ¿ve? Por eso yo no estoy muy a favor muchas veces de sacar versículos de un libro y predicarlos sueltos, porque tiene un porqué. Porque si olvidáramos la primera parte, los primeros capítulos de Efesios, podríamos caer, como se ha pasado muchas veces, en una predicación legalista o llena de moralina. Pero no, hay un fundamento anteriormente que nos está diciendo, ojo, mira quién es Dios, mira quién eres tú, mira cómo Dios te ha salvado, mira los dones que te ha dado Dios. Ahora, hermano, tú vas a vivir de tu antigua manera de vivir, sabiendo lo grande que es Dios, sabiendo el regalo que te ha dado. Y esto no es legalismo, esto no es fuerza, esto es gracia. Pero el poder de Dios habita en nosotros y ese poder nos hace ser fuertes en nuestras debilidades. Y ese es el amor de Dios. Por lo tanto, el amor de Dios nos empuja ¿a qué? A no vivir como vivíamos antes. Y esa es la primera parte. Así que esto os digo, a continuación de mira los dones que has recibido. Así que esto os digo y os pido en el Señor, ya no viváis como los gentiles que vivían con su mente vacía.
No vivamos como los gentiles. Fijaros bien lo que está diciendo Pablo aquí. Lo que Pablo está diciendo no se está jactando de ser cristiano y la iglesia de Efeso cristiana está diciendo, mira estos pobrecitos. No. Lo que Pablo está diciendo aquí, no seas como eras antes de conocer a Cristo. Si no ha habido un cambio natural, o bueno, mejor dicho, sobrenatural, pero un cambio que es algo, Dios es que hace lo sobrenatural, lo hace natural en nuestra vida. Pero ese hecho sobrenatural de la conversión, si no ha habido un cambio en tu vida, hay algo, está fallando. O como diría nuestra hermana, o estás secado, como diría nuestra hermana, o no hay un verdadero arrepentimiento en tu corazón. No ha habido una verdadera conversión en tu corazón. Entonces, Pablo está diciendo muy claro, no seas como erais antes, como viven aquellos que caminan lejos de Dios. ¿Y cómo vivíamos antes? ¿Cuáles características teníamos? ¿O qué características tienen infelizmente, sin ánimo de condena, aquellos que están lejos de Dios? Es la naturaleza humana. Con un vacío existencial de mente y entenebrecido. No sé si habéis escuchado leer alguna vez o habéis escuchado hablar de los estoicos. Los estoicos eran un grupo filósofo, una corriente filosófica que convivían con los tiempos de la Iglesia del primer siglo, incluso hoy está muy de moda últimamente, que buscan, creían, tenían una forma coherente de ver el mundo y un estilo de vida, ¿verdad? Hoy un estoico puede fundar ONG, hacer el bien, hacer buenas obras, buenas virtudes, no caían en vicios, repudiaban los vicios. Pero el problema para Pablo y el problema para la palabra de Dios es que esa orientación estilo de vida, una buena orientación y estilo de vida, no estaba ordenada en torno a la voluntad revelada por el Dios verdadero. Entonces, todo un orden de vida, por muy, conozco gente que no tiene a Cristo, tiene una vida muy ordenada. Tiene una vida con mucha disciplina, no tiene vicios, o sea, son personas que dicen, ojo, qué disciplina, qué mal. Y sobre todo con deportistas que yo me relaciono ahora cuando salgo a correr. Admiro yo. Pero la vida sin Dios y sin su Hijo, al final carece de sentido por mucho orden que se tenga. Entonces, por muchas ideas que tengamos en la cabeza de disciplina, de esto, hay un vacío existencial en nosotros. Hay una mente entenebrecida que no puede ver más allá, que no puede ver a Cristo. Por eso Pablo está diciendo, ojo, hermanos, habéis recibido este don que hablábamos anteriormente. Lo habéis recibido a Cristo. Por lo tanto, ¿vas a seguir viviendo de la manera antigua? Y ya no estoy hablando solamente de vicios. Oh, pastor, es que dejé de fumar, dejé de beber. Y digo, oh, gloria a Dios. Pero no se trata de esto. No solamente se trata de esto. No, pastor, es que antes yo me quedaba dormido y estoy yendo a la iglesia. Está bien, estupendo, gloria a Dios, pero no se trata de esto solamente. No se trata de esto, se trata de la relación, de la comunión con Dios y su iglesia. Que de esto está hablando Pablo, de la unidad. No se trata de hacer cosas por hacer, sino haciendo cosas sabiendo que tiene un sentido. Y ese sentido se encuentra en la comunión con Dios, en la vida nueva con Dios y en la vida con los hermanos. Entonces Pablo está como preguntando, ¿preferís despreciar el don que habéis recibido y vivir en este vacío con una mente en tinieblas, con todo lo que esto conlleva? Hermanos, si separamos de nuestra vida, por mucho que vengamos a la iglesia un domingo, si separamos de nuestra vida a Dios, nuestra comunión diaria y la comunión con los hermanos, vamos a caer en un estado de mente vacía. Porque no nos estamos llenando de Dios. Por lo tanto, no solamente estamos hablando, no, dejaste los vicios, está muy bien que dejaste los vicios, gloria a Dios por esto es una victoria. Pero no solamente se trata de esto, se trata de la relación, de la comunión con Dios.
de la unidad, de vivir en nuestro día a día, teniendo tiempo con el Señor de comunión. Tienes ahora un don, el don de luz, que dice Jesús: yo soy la luz del mundo. Si tienes la luz, no caminas en tiniebla. Pero esto tienes que verlo todos los días en tu vida. Hasta en la noche más oscura del alma, en la prueba más difícil, la luz de Cristo está contigo. La luz de Cristo va contigo. Pero tienes que estar en comunión con esa luz diaria. ¿O preferir las tinieblas? Yo no. Imagínate una situación difícil, una enfermedad, por ejemplo, dura, que te lleva al hospital. ¿A qué te vas a aferrar? ¿Vas a mirar como antiguamente, antes de conocer a Cristo? Y no vas a aferrarte en nada, sino en lo que hay en tus miedos. Ojo, que tener miedo es humano. Pero esos miedos se pueden transformar en gozo y en paz si realmente te aferras y enfocas en la luz de Cristo. No estarás entenebrecido. Pues así es ese vivir en el estado de unión, que es totalmente lo contrario a lo que éramos antes. Separados, ajenos de Dios por la ignorancia y la dureza del corazón. Pablo dice: no tenéis que vivir de esta manera. A veces veo muchos cristianos que caminan como si estuvieran separados de Dios. No importa la voluntad de Dios, hago la mía, después vienen los golpes. No me importa ir a la iglesia, no me importa orar. Y felizmente dicen que son cristianos, pero caminan como si estuvieran separados de Dios. Porque supuestamente no tienen ignorancia, porque Dios se la ha manifestado a su vida. Pero en cambio sigue el corazón duro, porque no lo humillan a Dios. Entonces, la naturaleza caída del hombre hace que el hombre camine ajeno a Dios, separado por el pecado. Y sí, esto en el ser humano, es normal, es lo más normal. Por ejemplo, aquellos que están viviendo con familiares que no son creyentes, que le dicen: que esto no sé qué, que donde tú vas están loco, que hay una secta, que eso no existe, que no sé qué. Es lo más normal, la respuesta del ser humano. A mí no me sorprende esto. Y si tú estás viviendo una lucha de esta manera, es lo más normal que lo vivas. Pero también hay testimonios de que estas personas que tanto boom, han visto tu fidelidad y se han convertido también, que esto es un regalo maravilloso de Dios. Pero es lo más normal que una persona que no conoce a Dios hable mal de Dios, se ofenda con algo de Dios, camine lejos de Dios, por el corazón dudoso, por el corazón duro, ajenos a la vida de Dios por su ignorancia. Es lo más normal. Ignoran a Dios, ignoran su palabra, una vida vacía y triste. Pero hermanos, nosotros conocemos a Dios. Él se ha dado a conocer a nuestra vida, ha sido un don a nosotros. Pero a veces preferimos vivir como los impíos, como si Dios no existiera en nuestra vida. Incluso renegamos de Dios cuando no salen las cosas como a nosotros nos gustan. Y llevamos a vivir sin querer dar cuenta. Llegamos a vivir sin querer dar cuenta a Dios, sin orar, sin tener tiempo con Dios en nuestro diario vivir. Aquel que nos dio los dones más preciados pasa a ser poco o nada en nuestra vida. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. No seáis como ellos, vosotros tenéis, ellos no lo tienen. No está diciendo: mira, vosotros sois mejores, al revés. Está diciendo: vosotros, si no hacéis esto, sois peores. Si no hacéis partícipe de los dones que tenéis, si no vivís una vida de comunión de iglesia, sois peores que el peor de los pecadores impíos que está lejos de Dios. Porque vosotros tenéis esto y lo despreciáis. Es peor el despreciar lo bueno sabiendo lo que es, que aquel que lo desprecia ignorando. Yo no me entristezco, en el fondo sí, me entristezco, sí, no me gusta obviamente, pero para mí es menos triste una persona de fuera que cometa un improperbio contra Dios o que se rebele contra Dios o que comente una blasfemia. Es menos triste ver esto que un desprecio de uno de nosotros a Dios. Y esto, viste que esto lo hablábamos hace una semana o dos.
Cuando tú desprecias, no solamente te estás haciendo daño a ti mismo, estás haciendo daño al cuerpo, a la iglesia, a tu hermano. Porque debemos caminar en comunión, sin fisura, en unión. Pero cuando el pecado, esto crea un daño. ¿Cuántas iglesias, por ejemplo, han sido destruidas por el pecado? Digo iglesias locales, la iglesia del Señor, invisible, triunfante, nunca será destruida. ¿Cuántas iglesias han sido dañadas por el pecado del pastor, por ejemplo? Muchas. Hablo de varios adulterios, otras cuestiones. Y no estamos libres de esto. Por lo tanto, hermanos, si no dejamos de vivir nuestra manera antigua, sin enfocarnos en Cristo y siguiendo viviendo así, jugando aquí, como a que somos santitos, pero que no adoramos a Dios, no ponemos nuestros ojos en Dios y no cambiamos nuestra forma de vivir con una agenda B, hermanos, Dios va a revelar esto algún día en nuestro corazón y esto va a traer daño en nuestra vida. Por eso, hermanos, viviremos como antes cuando no conocíamos, viviremos como aquel que ignora la gracia y los preciosos dones de Dios. Pablo aquí está diciendo esto a creyentes, y yo estoy hablando a creyentes. Cuidado, no te creas que estás firme. Cuidado que me gustó, y perdona que lo voy a usar otra vez, cuidado que nos secamos. Me gustó mucho esa expresión tuya que hiciste el jueves. Nos secamos si no vivimos esto. Sí, nada nos va a separar del amor de Dios, pero lo dicho, vamos a caer en un estado de amargura quizás, de depresión, de dureza del corazón. Si no practicamos y no dejamos de vivir, no desaprendemos nuestra antigua manera de vivir para aprender la nueva manera de vivir. Por lo tanto, si no practicamos la comunión con Dios y la iglesia, nuestro corazón se endurecerá y nos conducirá a la ignorancia. ¿Qué pasa si un cristiano no lee la Biblia? Cuando tú no eras cristiano, no leías la Biblia. Entonces, ahí tiene que haber un cambio en tu antigua manera de vivir, tu manera de vivir. No leías la Biblia, ahora sí, como cristianos debemos leerla. Entonces, es que no, yo nunca tuve el hábito de leer. ¿Verdad? Hay gente que le cuesta más leer que otro, pero no te estamos diciendo que tengas que leer un capítulo entero si uno puede, o un libro entero. Comienza por porciones de la Biblia. ¿Qué pasa si un cristiano no lee la Biblia? No estará caminando en la ignorancia. Un cristiano no se puede alimentar solamente de escuchar predicaciones. Y cuidado con las predicaciones que encontramos en YouTube. Que ahí muchas se llaman pastor no sé cuánto, cristiano no sé cuánto, sé qué no sé cuánto. Y muchas no tienen nada que ver con una buena enseñanza bíblica. Pero igual, si tu pastor predica una enseñanza bíblica, no te puede alimentar solamente de esto. ¿Qué pasa si solamente comes el domingo comida física y no comes ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes? Te va a dar una anemia, te va a dar algo. Pues si no nos alimentamos de la Biblia, caemos en la ignorancia, que esto es la anemia espiritual. Necesitamos alimentarnos cada día. Y sí, antiguamente no leían, y no solía leer, pero el cristiano está movido a querer conocer más a Dios. ¿Y cómo conocemos más a Dios? Leyendo las Escrituras, orando también las Escrituras. Si no practicamos la comunión con Dios, nos llevará, y su iglesia, nos estaremos caminando en un círculo vicioso, que nuestro corazón se endurecerá, nos conducirá a la ignorancia. Y cuando el corazón se endurece y nos conduce a la ignorancia, cuidado, porque ahí es lo más seguro que aflora el orgullo. No hay nada más atrevido que la ignorancia, dice, porque la ignorancia está llena de orgullo. Una persona ignorante piensa que lo sabe todo y opina de todo. Conforme yo conozco más al Señor, me di cuenta más de mi pequeñez. Conforme más uno profundiza en quién es Dios en la Biblia, te das cuenta realmente de que no todo sabes. El conocer a Dios no solamente te traerá conocimiento, sino también humildad,
Y esto no lo hacían los impíos. Esto solamente se puede hacer en la nueva manera de vivir, como vamos a ver. Otra de las características de nuestra vida hacia Dios antes de que su gracia nos alcanzara, y la que viene hoy los impíos, ¿sabes cuál es? ¿Qué hacer? Entonces vamos al otro escalón. Somos insensibles, o sea, el ser humano es insensible a la verdad. Y cuando eres insensible a la verdad, cuando eres un corazón duro, ¿qué es? ¿A qué te lleva? A ser abierto al libertinaje, a la práctica del pecado sin que esto te endurezca. El versículo 19 dice: estos, después de haber perdido toda sensibilidad, hablando de los impíos, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de inmoralidad. Vuelvo a decir, Pablo aquí no está juzgando a los de fuera. Pablo aquí está diciendo a la iglesia: cuidado, iglesia, cuidado con abrir una puerta a la ignorancia, al pecado dentro de la iglesia. Pablo comenzó diciendo: no seáis como ellos, no seas insensible a la verdad. Y hemos dicho, para esto es importante la comunión, la lectura, la oración. Dicho lo mismo, el ser humano que no conoce a Dios, o como nosotros éramos antes, somos mentes cerradas a la verdad de Cristo y abiertas al libertinaje. Mira cómo está la sociedad, ¿no? Podemos decir. Tenemos que orar y ser luz del mundo para que otras personas como nosotros hemos sido salvos, sean salvos también. Pero si no empezamos por la casa, si no empezamos por limpiar nuestra casa, ¿cómo vamos? Si no empezamos por iluminar nuestra casa, ¿cómo vamos a iluminar afuera? Tenemos que llenarnos de vatios espirituales, permíteme la expresión, para poder ser luz fuera. Tenemos que llenarnos de Cristo para ser luz fuera. Por lo tanto, tenemos que tener nuestra mente abierta a Cristo y cerrada al libertinaje, que es la práctica del pecado. Permanecer en el pecado sin dolor. Bueno, sin el pecado siempre duele, pero sin arrepentimiento, mejor dicho. Y esto es lo que vemos en este mundo caído, pero hermanos, créeme, a mí me da pena de lástima. Y no es una pena de lástima de falsa humildad no, en serio, yo veo a la gente que caminen de esta manera, los jovencitos hoy en día como están, no sé qué. Yo veo y digo: iglesia, ¿qué estamos haciendo? Y obviamente la responsabilidad total, nosotros no vamos a salvar el mundo, es Cristo que lo salva. Pero sí podemos anunciar al Salvador del mundo. Y me da mucha tristeza ver cómo está el mundo. Cómo veo gente que se está perdiendo, vecinos con los que me cruzo. Y digo: Señor, y yo muchas veces voy caminando o veo un grupo de jóvenes y digo: ten misericordia de ellos. Digo en mi corazón con Dios: ten misericordia de ellos. Si has de llegar a ellos, abre puertas para poder llegar a ellos. Veo jóvenes, veo adultos, veo señores mayores, veo de todo. Pero hermanos, nunca lo veo con un corazón de juicio o creyéndome mejor, al revés. Porque esa es mi naturaleza también. Y cuando Pablo está tomando aquí esto, no lo está diciendo para decir: mira esto. No. Pablo está diciendo: tú tienes un don. Tú tienes algo maravilloso que Dios te ha dado. Aprovéchalo, porque tu estado era así. Y que Dios use ese estado tuyo hoy en día para llegar a los que están así. No es unas palabras de orgullo, decir somos mejores. No. Sino decir: tú eres así, pero has recibido un don. Aprovéchalo. Ora por ellos. Ser luz a ellos. Pero digo, ¿cómo podemos hacer luz? Siendo luz, empezando por cambiar nuestra manera de vivir. Hermanos, si hoy tenemos mente abierta y entendimiento de Cristo y no estamos en libertinaje, es por su gracia. Pero no descuides este don, como diría Pablo a Timoteo, no descuides este don.
Porque puedes volver al estado de libertinaje que te creará grandes heridas en tu corazón. Por eso Pablo es bien claro en esto. No vivas como antes. Si tienes a Cristo, debe haber un cambio. Un cambio ni forzado ni moralista, sino un cambio que manda el propio poder de Dios por su Espíritu Santo que mora en ti. Del corazón de la gracia sublime de Dios nace este poder. Pues vamos a la segunda parte. Ahora hemos visto cómo no debemos vivir. Porque cómo era nuestra vida. ¿Para qué? No vivir como vivíamos antes, para vivir aprendiendo de Cristo. ¿Y qué aprendemos de Cristo? ¡Wow! Muchas cosas podemos decir. Fíjate, Pablo ha mostrado cómo no debemos vivir. Ha hecho una radiografía de nuestra naturaleza, nos ha metido en un TAC o en una resonancia espiritual y hemos visto nuestra naturaleza para enseñarnos cómo ahora debemos vivir y qué identidad tenemos en Cristo. Y Pablo se resumiría, si me dice un pasaje que apoye que resuma, yo diría Hebreos 12:2. Hagámoslos con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual para alcanzar el gozo que le era puesto sufrió la cruz, menospreció la vergüenza que debía pasar y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mirar a Cristo, esto. Y este pasaje, que no tocaba, pero apoya muy bien lo que he hecho. ¿Por qué debemos aprender de Cristo? Aprendiendo de Cristo, miramos a Cristo, miramos primeramente el amor a Dios Padre, el amor a la unidad de la Trinidad, el amor a nosotros que viene al mundo para morir por nosotros. ¿Pero qué tuvo que hacer Cristo? Como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, para alcanzar el gozo, para alcanzar la plenitud, Él se humilló, negó, o sea, no que se negara, pero dijo, no voy a usar mi deidad para enseñorearme, para vindicarme. Voy a entregar mi vida por vosotros. Se negó, dejando de cierta manera su manera antigua de vivir, aunque no completamente, porque es plenamente Dios, plenamente hombre. Y fue menospreciado de la vergüenza que debía pasar. Sufrió la cruz. Pero ¿qué pasó después? Se sentó a la diestra del trono de Dios. La gloria. Nosotros somos llamados a esto mismo. Mira a Cristo. Mira el oficio de Cristo. Somos llamados a ser rey, sacerdote, profeta como Cristo. Somos llamados a ser profetas, anunciadores del Evangelio. Esa es nuestra nueva manera de vivir. Somos llamados a ser sacerdotes, intercesores, orando unos por otros, orando por el mundo caído. Y somos llamados a ser rey. Que el rey lo veremos cuando estemos plenamente con Cristo. En nuestro ministerio enfocado en Cristo. Aprendiendo de Cristo, si nos llamamos cristianos, debe ser así, ¿no? Porque dice el versículo 20 y 21, pero esto no es lo que habéis aprendido de Cristo, o sea, vivir de la manera antigua, no habéis aprendido esto de Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo está diciendo, mira cómo vivías antes y mira cómo debes vivir. Tú no debes ser arrastrado por las corrientes de este mundo, como decíamos antes, sino tú debes ser la luz de las corrientes de este mundo. Si realmente has oído a Cristo y si realmente eres cristiano, viene a decir, debes caminar conforme a la verdad que está en Jesús. Si realmente nos llamamos cristianos es porque Él se ha presentado a nuestra vida, nos ha salvado y es nuestro supremo maestro y pastor, la cabeza de la iglesia, que nos enseñe por medio de su palabra. Y esto podemos aplicarlo gracias a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La convicción de Pablo es que si cambiamos lo que pensamos de nosotros mismos, ¿veis lo importante que es haber tocado quién soy? Respecto a cómo entendemos a Cristo y su obra, seremos capaces de hacer desaparecer los vestigios de nuestro viejo ser y de revestirnos de las virtudes del nuevo. Por eso Pablo comenzó enseñándonos quién es Dios,
quién somos nosotros y qué es nuestra nueva vida. Para poder desaprender nosotros, quitar al medio nuestro ego y poder ver quién realmente es Cristo. Es tan importante conocer a Cristo para poder nosotros redimir con Él nuestro viejo hombre y que actúe Cristo en nosotros. Claro, esto es difícil, no es fácil, es un proceso de santificación. Por lo tanto, aprendiendo, hemos oído su palabra, hemos aprendido, hemos sido enseñados por Él, siendo Él la única verdad de camino a la vida eterna. Y esto nos lleva, ¿a qué nos debe llevar esto? Si realmente le conocemos a Él, a imitarlo a Él, despojarnos del yo, del ayer, corrompido por los deseos engañosos del corazón. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado de la vieja naturaleza, que está corrompida por los deseos engañosos. Lo que viene a decir Pablo también aquí, lo dice en otro pasaje, en Gálatas 2, 19 al 20, dice: yo que por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por haberse entregado a sí mismo por mí, por el amor que Él me tiene, yo estoy unido a Él. Cristo es el esposo de la iglesia, de la esposa. Y como un esposo se une con su esposa íntimamente, así debe ser la unidad íntima de la iglesia como esposa con su esposo Cristo. Y esto nos dará a entender que ya no vivo yo para mí, vivo para Cristo. Sonará un poco popular lo que voy a decir, pero si tu antigua manera de vivir era yo, y yo voy a hacer para mi bienestar, para el mejor de mí, tu nueva manera de vivir imitando a Cristo, ¿qué nos enseña? Primero, a tomar decisiones, para que sean para bendecir el nombre de Dios, para obedecer su voluntad. Y segundo, tomar decisiones para el bien de nuestro prójimo, de nuestra comunidad, de aquellos, de nuestra familia. Ya no es yo, ya es Él, Cristo. El yo pasa al Él. Cuando aprendamos a vivir para Él en vez de para yo, hermanos, veremos cosas maravillosas. Poder maravilloso de Dios en nuestra vida. Seremos tanto de bendición. Si vivimos para mí, para yo, estaremos viviendo como nuestra antigua manera de vivir. Viene una decisión importante. ¿Qué debo hacer? Quiero hacer lo que... A mí me encanta cuando alguien viene y me dice: Samuel, quiero hablar contigo porque quiero hacer lo que a Dios le agrada. Digo, wow, gloria a Dios por esto. Y estoy hecho un lío, no sé qué hacer. Perfecto. Yo no te tengo la respuesta, pero la palabra de Dios la encontramos. Vamos allá. Pues yo la respuesta que dio la consejería, trato siempre la iluminación de Dios por su Espíritu, pero me lleva la palabra siempre. Vamos a ver lo que a Dios le agrada. Eso es la consejería también, que tenéis ahí, podéis hacer uso de ella, si tenéis dudas. Porque, no, yo no me toman, he visto tantos dolores de hermanos, y no solo aquí, que por no morir al yo y querer tomar decisiones por uno mismo, siguiendo los deseos de su corazón, han metido la pata. Eso no la ha hecho perder la salvación, porque la salvación no se pierde, si es de Dios, pero sí han pasado por momentos muy difíciles en su vida. Muy difíciles, muy duros, muy duros. Por eso, hermanos, Dios nos ha dado este don de la iglesia. Ha puesto pastores, ha puesto hermanos maduros para esto. Y a veces sí esto cuesta despojarnos del yo. Decir, yo no puedo. A mí, hermano, esto es la gloria de Dios. A mí me ha tocado a veces tocar el teléfono, llamar a pastores amigos y decir, no puedo, ora por mí. No sé qué hacer. Y esto atenta a nuestra carnalidad, porque nos hace ser vulnerables, parecer vulnerables. Pero es que lo que somos, hermanos, somos vulnerables, somos débiles. Y Dios
Dios perfecciona su poder, se muestra en nuestra debilidad. Cuando yo he tenido que humillarme, esto lo digo para la gloria de Dios, ante una situación, he visto más fuerte el poder de Dios en mi vida. Y eso se hacía antiguamente, ¿no? Siguiendo la nueva manera de vivir en Cristo, imitando a Cristo. Como Pablo también dirá en Filipenses 1, 20-24, mi anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado. ¿Ve? Una persona que tiene su fundamento en la identidad de Cristo, dice, en nada seré avergonzado. La conciencia está tranquila. Aunque me maten, como diría Job, en él esperaré. Al contrario, dice, tengo la plena confianza que ahora, como siempre, Cristo será engrandecido en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. ¡Wow! Esto es tremendo, ¿eh? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero si el vivir en este cuerpo resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué coger. Entre las dos posibilidades estoy en un dilema. Por lo uno tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero por otro lado, para el bien de vosotros es más necesario que yo siga con vida. Lo que está diciendo Pablo aquí es que él vive para Cristo. Que si Cristo lo quiere tener aquí, en la tierra, gloria a Dios. Si se lo quiere llevar también, gloria a Dios. Porque ya no vive para él. Pablo nos invita a que como ejemplo miremos a Cristo, confiemos nuestra vida a Cristo y ya no vivamos buscando nuestro propio interés, sino aquel que nos ha mostrado Cristo. Filipenses capítulo 2 es un pasaje muy conocido, que nadie vive su propio interés sino sirviendo al otro. Y esto sin... Espérate, no estoy aquí. Ahora. Hermanos, esto quiere decir romper nuestro orgullo. Romper con nuestro amor propio para que miremos a través de la cruz lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo mató la muerte, pero también mató todo vestigio de orgullo, de amor propio. Amándole a Él primero, no siguiendo el deseo de nuestro corazón, sino su voluntad. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo le pido a Dios, hermanos, yo no quiero hacer lo que dice mi corazón en mi oración, ni quiero cumplir los deseos de Él, ni mis instintos. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Eso debe ser nuestra oración. Haz tu voluntad en mí. Para que seamos así, hermanos, haciendo su voluntad, seamos renovados espiritualmente cada día. Renovado espiritualmente nuestra mente, dice el versículo 23. ¿Y cómo es posible renovarse cada día nuestra mente? Viviendo el don que Dios nos ha dado, encontrándonos cada día, tener una cita cada día con Cristo en nuestra vida, vivir con Cristo, vivir en comunión con Dios y nuestros hermanos, procurando cada día la comunión, no despreciando el don que Dios te ha dado, comunión, salvación, iglesia, hermanos, todo esto son dones que Dios te ha dado para caminar y renovar tu vida cada día. La reunión de los jueves es una renovación para mí, de los miércoles. La reunión de oración es una renovación para mí de la semana, porque me encuentro con hermanos, meditamos la palabra, oramos. Es una bendición. Venir al culto, venimos a adorar, pero también renueva. El devocional diario de por la mañana me renueva cada mañana. Y así, hermanos, sigamos así, no confiando en nuestro corazón, descansando en Él. Esa es la nueva manera de vivir, la nueva vida en Cristo, descansar. Y siendo así, seamos revestidos de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. El versículo 24 dice, y revestidos de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en la justicia y la santidad de Dios. Teniendo claro, como dice también Pablo a los Corintios, 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo. Yo no sé cómo eras antes tú. Sé que, bueno, a modo general sí, todos éramos pecadores, alejados de Dios, no queríamos cuenta con Dios.
Pero no sé si has hecho algo terrible a los ojos de los hombres antes de conocer al Señor. Todo eso pasó. Dios te ha perdonado. Hay una nueva vida, un nuevo comienzo, un nuevo destino. Y eso Dios te lo ha dado como un don de amor a tu vida. Y creyendo realmente esto, hermano, esta es nuestra identidad, nuestra manera, nuestra forma de vivir, que somos hijos de Dios, realmente practicaremos esta forma. Pero tienes que creerlo tú también. Que Dios se olvidó de tu pasado porque te ha perdonado y que Dios es accesible a ti y que Dios tiene una historia maravillosa para ti, para tu vida, para tu gloria de Él y que Dios está contigo. Te ha perdonado, te ha dado herramientas, dones para no vivir como vivías antes, sino vivir como Cristo quiere que vivas, siguiendo el ejemplo de Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 10 dice: y os habéis revestido de la nueva naturaleza. La naturaleza del hombre es nuevo, que por el conocimiento se va renovando a la imagen del que lo creó. Y hermanos, ¿cuándo termina esto? Cuando estemos en la gloria de Dios. Cuando seamos totalmente, plenamente glorificados a la imagen del Hijo. Hermanos, éramos gentiles, alejados de Dios, y estábamos entenebrecidos, estábamos separados y éramos insensibles. Ahora tenemos luz, estamos unidos a Dios en su iglesia y tenemos sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Hermanos, aquí nos exhorta el Señor ahora a seguir caminando en un continuo diario vivir, habiendo aprendido ¿a qué? A despojarnos del viejo hombre, a ser renovado cada día por la gracia y el poder de Dios y a revestirnos cada día de nuevo. O sea, revestirnos significa no solamente venir a la iglesia y pasar la Biblia, sino que tú puedas en tu corazón llevar la luz de Cristo a cada día en tu día a día. Que en tu corazón puedas brillar, se puedan ver en tu vida los frutos de ese amor de Dios. Queremos seguir siendo bendecidos y creciendo como iglesia para su gloria. Sigue las enseñanzas que se te han sido predicadas hoy y verás la gloria de Dios cada día en tu vida. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Señor Rey eterno, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado, Señor, estas bendiciones de poder pasar de la vieja vida a la nueva vida. Señor, y que nuestro corazón no anhele vivir como antiguamente, no tengamos envidia o jactancia de volver atrás, para que no veamos atractivo las cosas del mundo, Señor. Quita todo atractivo de esas cosas, Señor, a nuestra vida, para que podamos verte atractivo solamente a ti, Señor. Que podamos caminar en tu presencia, Señor, con una nueva vida que tú nos has dado, y que podamos hacer práctica de ella, Señor. Que podamos mirar a nuestro pasaporte espiritual y ver que sí, que somos hijos de tuyo, Señor. Y que tú lo has sellado con tu sangre, Jesucristo. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.